La vida parecía perfecta, correcta, recta, como una cuerda tensa que no tiene derecho a emitir un sonido falso. Mi casa en Hamburgo era la personificación del orden ideal. Una mesa perfectamente servida, un suelo reluciente, libros en las estanterías organizados por tamaño, como soldados en formación. Mi papel en esta sinfonía de impecabilidad se reducía a mantener ese orden, a ser una presencia impecable que no rompiera la armonía. Sebastián, mi esposo, mi capitán del barco llamado Estabilidad, sabía exactamente qué decir y cuándo, qué hacer y en qué momento. Siempre concentrado, siempre siguiendo su horario. Nuestros diálogos eran precisos y desprovistos de detalles superfluos. ¿Cómo estuvo tu día? Bien. No había más preguntas, tampoco otras respuestas. Esa mañana, él abrochaba los botones de su camisa sin apartar la vista del teléfono. Yo esperaba que, como siempre, asintiera para despedirse y se marchara. Pero de repente dijo, mi padre regresa. Se quedará con nosotros un tiempo. Dejé mi taza sobre la mesa. ¿Julián? Sebastián ni siquiera levantó la cabeza. Sí, su vuelo llega mañana por la tarde. ¿Puedes recogerlo? No era una pregunta. Lo miré, tratando de entender. ¿Por qué? Nunca hablaba de su padre. Nunca lo mencionaba, salvo en unas pocas frases que quedaban flotando en el aire sin concluir. ¿Y por qué vuelve? No lo sé, respondió rápidamente. Me incliné hacia adelante. ¿No le preguntaste? Se encogió de hombros mientras ajustaba los puños de su camisa. Honestamente, no me interesa demasiado. Y desapareció por la puerta, dejándome con una extraña sensación. El aeropuerto de Hamburgo estaba tan abarrotado como siempre. Un flujo constante de pasajeros, el murmullo de conversaciones, el aroma a café y el aire frío que entraba por las puertas automáticas. Yo estaba de pie junto a la salida de la zona de llegadas, sujetando el teléfono con fuerza. Para ser sincera, no sabía qué esperar. Julián apareció con paso tranquilo, como si no tuviera prisa por llegar a este mundo, como si estuviera cansado de su constante movimiento. No parecía alguien que necesitara ayuda o hospitalidad. Al contrario, daba la impresión de que era el mundo a su alrededor el que debía adaptarse a él. Era un hombre alto, de piel curtida por el sol, con profundas arrugas alrededor de los ojos que no lo envejecían, sino que le daban carácter. Un hombre que había visto mucho, pero que contaba poco. Me vio enseguida. No esperaba verte aquí, dijo mientras comenzábamos a caminar hacia la salida. ¿Por qué? Sonrió levemente, pero en su mirada había algo más. Pensé que vendría un chofer. Sebastián no suele alterar su rutina. Abrí el maletero del coche y esperé a que colocara su única maleta dentro. ¿Y crees que yo sí? Julián me observó con atención, no como lo hacen la mayoría de los hombres, evaluando la apariencia o buscando intenciones ocultas. Su mirada era la de alguien que observa, analiza, pero no saca conclusiones apresuradas. Aún no lo decido. Nos subimos al coche y encendí el motor. La ciudad pasaba ante nosotros. El asfalto mojado, los letreros de las tiendas, los transeúntes con abrigos pesados, la atmósfera del atardecer en Hamburgo, donde todos sabían a dónde iban, pero no siempre por qué. ¿Cuánto tiempo te quedarás? Pregunté para romper el silencio. Ya veremos. Su voz era tranquila, casi indiferente. Sebastián no me dijo mucho sobre tu regreso. ¿Por qué no preguntó? Apreté un poco más el volante. Dijo que no tenías otro lugar a donde ir. Julián sonrió, con ese mismo gesto irónico en la comisura de los labios. ¿Eso te dijo? Asentí. Él desvió la mirada hacia la ventana. Bueno, tal vez así le resulta más fácil pensar. Sus palabras me inquietaron. No sonaban como una simple respuesta, sino como algo más. Una historia que nadie había contado por completo. Cuando llegamos, el apartamento estaba oscuro. Encendí el interruptor y las lámparas inundaron el espacio con una luz cálida que solo acentuó lo vacío que se sentía el lugar. Julián entró con paso pausado, se quitó la chaqueta y la colgó en el perchero. No preguntó a dónde debía ir, no esperó a que le ofreciera algo de beber. Solo miró a su alrededor, como si evaluara el sitio desde dentro. ¿Aún no ha llegado?
Preguntó mientras avanzaba hacia la sala. Seguramente está cenando con clientes o trabajando. Julián asintió, pero no dijo nada más. Me dirigí al refrigerador sintiendo de repente un cansancio inesperado. Lo abrí, casi vacío, salvo por algunos recipientes con comida que Sebastián y yo nunca alcanzábamos a terminar. ¿Cocinas todas las noches?, preguntó él sentándose a la mesa. A veces. ¿Y si él no regresa? Me detuve, sosteniendo una caja con verduras. Entonces yo tampoco ceno. Él negó levemente con la cabeza, como si acabara de escuchar algo completamente ilógico. Qué raro. Pensé que eras una mujer que decidía por sí misma cuándo tenía hambre. Lo miré. Su tono no era despectivo, sino más bien reflexivo. Pero sus palabras me hicieron pensar. Realmente esperaba la cena para compartirla con un hombre que ni siquiera estaba en casa. ¿Por qué? Dejé la caja en la encimera y saqué 2 platos. Está bien, probemos cenar juntos. Julián me observó con una leve sonrisa. Un buen comienzo, y por primera vez en mucho tiempo no cené sola. Por la mañana, el apartamento estaba en silencio, pero sabía que ambos ya estaban despiertos. Preparaba mi café en la cocina cuando escuché la voz grave y ligeramente ronca de Julián desde la sala. ¿Cómo te sientes aquí? El tono seco y distante de Sebastián delataba su incomodidad. Cómodo. Una respuesta corta con la que se podía poner punto final a la conversación. Pero Julián no lo hizo. Bien. Hubo una pausa que se prolongó varios segundos. Pude imaginar a los dos sentados frente a frente. Mi esposo, recto, ordenado, con su camisa perfectamente planchada, y su padre, un hombre acostumbrado a los viajes, a los cambios, a lo impredecible. ¿No tenías otra opción?, preguntó Sebastián, con una tensión apenas oculta en su voz. No vine porque no tuviera elección, si es a lo que te refieres. Entonces, ¿por qué? Me cansé del clima caluroso. No es gracioso. Tampoco intentaba hacerlo. Me giré, sosteniendo mi taza de café, y vi a Sebastián ajustando los puños de su camisa, evitando la mirada de su padre. Para ser honesto, me sorprende que aceptaras venir aquí, añadió tras una breve pausa. A mí también, reconoció Julián. Lo dijo con calma, sin desafío, sin intentar demostrar nada. Y eso pareció irritar más a Sebastián que un enfrentamiento directo. Miró su reloj y se puso de pie. Tengo que irme. Como siempre, comentó Julián, recostándose contra el respaldo del sofá. Algunas cosas no cambian. Algunas no. Se cruzaron las miradas y en ese intercambio había algo más que simple descontento. Un rechazo profundo, tal vez incluso desconfianza. Di un sorbo a mi café, sintiendo cómo la amargura se extendía por mi lengua. Julián no apartó la vista de Sebastián hasta que la puerta se cerró tras él. No creo que esté muy feliz de verme, dijo en voz baja. Dejé mi taza sobre la mesa. Ni siquiera lo sé. Él sonrió, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Los días pasaban y la tensión en casa seguía siendo tan densa como el aire antes de una tormenta. Sebastián llegaba tarde, siempre ocupado, sin tiempo para conversaciones. Y cuando se quedaba en casa 1 o 2 horas, apenas notaba la presencia de Julián. No había intercambio de noticias, ni interés por la vida del otro. Solo un saludo obligado, seguido de una rápida evasión hacia el trabajo. Julián, en cambio, no parecía afectado. Pasaba el tiempo leyendo, saliendo a largas caminatas o escribiendo en un pequeño cuaderno que nunca dejaba desatendido. Pero lo que más hacía era hablar conmigo. No porque lo buscáramos, sino porque cada vez que coincidíamos en el apartamento, terminábamos envueltos en una conversación. Y esas charlas eran distintas a las que tenía con Sebastián. No eran cortas, ni forzadas, ni reducidas a frases necesarias. Flotaban de manera natural. Una noche, cuando Sebastián no volvió a casa, estaba sentada en el balcón con un libro y una inquietud que no se disipaba. Julián salió con una botella de vino en una mano y 2 copas en la otra. ¿Te molesta la compañía? Lo miré, luego a la botella. ¿Es blanco? Tinto, pero prometo que es bueno. Sonreí. Está bien. Sirvió el vino y se acomodó a mi lado, relajándose en la silla. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó después de unos minutos de silencio.
¿En esta casa? En esta ciudad. Bebí un sorbo de vino, sintiendo el calor del líquido extendiéndose en mi interior. Más tiempo del que planeaba. Juliana sintió, como si entendiera. Yo también. Giró la copa en su mano, mirándome un instante antes de volver la vista hacia la ciudad nocturna. Sabes, comenzó. No fui un buen padre. Lo miré con sorpresa, pero no interrumpí. Sebastián era un niño complicado, continuó. Exigía que todo fuera correcto, detestaba las sorpresas. Yo no era así. Y eso siempre estuvo entre nosotros, como un muro. Su voz era serena, sin arrepentimiento, pero con un dejo de algo inacabado. Sigue siendo igual, dije. Julián sonrió, pero con un matiz de cansancio. ¿Y eso te gusta? Sostuve la copa entre las manos, sin responder de inmediato. En lugar de hablar, tomé otro sorbo. Julián no dijo nada más, pero ambos sabíamos que ya tenía su respuesta. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para salir, Julián apareció en el pasillo con las manos casualmente metidas en los bolsillos. ¿Tienes un minuto? Lo miré por encima del bolso que estaba cerrando. Depende. Quiero mostrarte un lugar. Automáticamente, mi mente buscó una excusa para negarme. Pero antes de que pudiera inventar una, él añadió. Solo un paseo. Su voz era tranquila, sin presión ni segundas intenciones ocultas. ¿Está lejos? Number el puerto. Me encogí de hombros levemente. ¿Por qué no? Viajamos en silencio, mientras yo no dejaba de pensar que esto era una anomalía en mi rutina. Rara vez cambiaba mis planes de manera espontánea. Mi vida siempre estaba ordenada, calculada y predecible. Pero algo en su invitación me había tocado. El puerto nos recibió con el aroma a agua salada, pescado y el bullicio de los últimos comerciantes cerrando sus puestos. La tarde estaba avanzando, pero aún quedaban algunas mesas con mariscos frescos. ¿Vienes aquí a menudo? Pregunté mientras nos sentábamos en un banco junto al agua, cada uno con un sándwich en la mano. Este lugar nunca cambia. Me gustaba hace 20 años, y sigue gustándome ahora. Desmigajó un pedazo de pan entre los dedos, pensativo. Aquí no hay prisa. La gente vive su vida sin preocuparse por lo que otros esperan de ellos. Asentí, sintiendo el viento en mi rostro. ¿Eres feliz? Preguntó de repente. Bebí un sorbo de agua y sentí como mi corazón se detenía por un instante. ¿Por qué todos preguntan eso como si debiera saber la respuesta al instante? Porque solo hay dos respuestas posibles, sí o no. Sonreí, pero no supe qué decir. ¿Y tú? Le devolví la pregunta. Julián tardó unos segundos en contestar. Estoy aprendiendo a hacerlo. Lo miré con más atención. Este hombre no era como Sebastián. No temía admitir que las cosas no eran perfectas. Nos quedamos en silencio por un largo rato, escuchando las bocinas de los barcos y las conversaciones de los pescadores. No estaba acostumbrada a encuentros así. Pero, por alguna razón, este no me pareció casual. Esa noche no esperaba que Sebastián llegara temprano. Nunca llegaba temprano. Estaba en la cocina, poniendo los platos en la mesa, mientras Julián contaba alguna historia desde el taburete junto a la isla. Sus relatos eran pausados, con detalles minuciosos que, sin saber por qué, se quedaban grabados en la memoria. Y ahí estaba yo, en medio de un pueblo pesquero, mientras todos reían porque, al parecer, había tocado una escultura de madera que no debía tocar. Reí. ¿Y qué hiciste? Les invité a beber. Funcionó. Tomé la olla del fuego cuando escuché la puerta abrirse. Sebastián entró al apartamento, dejó su chaqueta y su mirada se deslizó por la escena en la cocina. Se detuvo al vernos cenando juntos. ¿Veo que se llevan bien?, comentó con voz medida, avanzando hacia la habitación. Escuché algo en su tono. No era sorpresa, no era celos, pero era algo. Dejé la olla sobre la mesa. ¿Pensaste que íbamos a pelearnos? No lo sé. Ajustó las mangas de su camisa como si el gesto pudiera ayudarle a aclarar sus pensamientos. Simplemente es inusual. Su mirada se posó en mí. Julián, tranquilo, siguió comiendo sin intervenir en la conversación. ¿Por qué inusual?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sebastián se tensó apenas, como si estuviera a punto de decir algo, pero se lo pensó mejor.
No importa, respondió finalmente, restándole importancia. Pero sí importaba, porque nunca me había visto así. No estaba acostumbrado a que me riera con historias sin relación con negocios, normas o el estilo de vida correcto, y tuve la sensación de que lo notó. Lo notó y no sabía qué hacer con ello. La noche en el apartamento era silenciosa, no opresiva, pero de esas en las que cada sonido parece más fuerte de lo que realmente es. No podía dormir, así que salí al balcón. Necesitaba aire, frescura, algo que aclarara mis pensamientos. Julián ya estaba allí, tranquilo, con una taza de café en la mano, a pesar de la hora. Levantó la cabeza al oírme abrir la puerta, pero no dijo nada. Me apoyé en la barandilla. Respiré hondo. ¿No puedes dormir? Preguntó después de un minuto. Es difícil cuando la cabeza no se detiene. Asintió, observando algo en la calle, en esa parte de la ciudad donde la oscuridad se volvía más densa. ¿Alguna vez has estado en un punto donde cualquier elección parece equivocada? Pregunté sin mirarlo. Todo el mundo ha estado ahí. Froté mi frente con los dedos. ¿Y qué hiciste? Elegí. Lo miré de golpe, esperando una explicación. Muchos se quedan en ese lugar por años, temiendo equivocarse. Continuó con la vista fija en mí. Creen que hay una opción perfecta, pero no la hay. Cualquier decisión tiene consecuencias. Lo dices como si fuera fácil. Es difícil, pero no más difícil que vivir con el peso de no haber elegido nada. Su voz era baja, pero me atravesó por completo. Apreté las manos contra la barandilla. Si me voy, parecerá que estoy huyendo. ¿Y si te quedas? No respondí. Él tomó su taza, pero antes de dar un sorbo dijo, a veces quedarse también es una forma de huir. Me senté en la silla frente a él, cruzando las piernas. Sebastián no es una mala persona. Nunca dije que lo fuera. Pero tampoco es un buen esposo para mí. Eso ya es más interesante. Sonreí apenas. Un largo silencio. Cada uno sumido en sus pensamientos. ¿Qué harás? Preguntó al final, mirándome. No lo sé, pero creo que sé lo que debo hacer. Asintió y levantó su taza, como si acabáramos de cerrar un trato importante. Y supe que, después de esta conversación, nada volvería a ser igual. Desperté temprano, antes de que Sebastián saliera de la habitación. Permanecí acostada, mirando el techo, escuchando los sonidos que ya me eran familiares. Sus pasos tranquilos en el baño, el roce de la tela cuando alisaba su camisa antes de abrochar el último botón. Normalmente, esa rutina me reconfortaba. La precisión, el ritmo, la previsibilidad. Hoy, no. Aparté las sábanas, me senté en el borde de la cama y fui a la cocina, descalza sobre el suelo frío. Mientras la cafetera llenaba el aire con su aroma intenso, me quedé junto a la ventana, observando a Hamburgo despertarse. Una ciudad que siempre había sentido ajena y, sin embargo, me había mantenido atrapada en ella. Escuché a Sebastián entrar en la cocina. ¿Ya estás despierta? Su tono era el de siempre, neutral, sin carga emocional. Asentí sin girarme hacia él. Tomó sus llaves de la mesa y se detuvo por un instante. Tengo una reunión importante, pero tal vez no regrese demasiado tarde. El mismo tono de siempre. Neutral, como si yo fuera solo una pieza más en su planificación matutina. Di un sorbo a mi café, sintiendo el calor quemarme los labios, pero sin inmutarme. ¿Todo bien? Preguntó finalmente, mirándome con más atención. Levanté la vista y lo miré directamente. Este era el momento en que todo se decidía. Él esperaba, pero yo no sabía qué decir. No quería mentirle y decirle que todo estaba bien, pero tampoco quería empezar una conversación larga que no cambiaría nada. Sí, respondí simplemente. Se quedó quieto un segundo más, como si quisiera preguntarme algo, pero luego lo descartó. Bien, asintió y salió. Escuché la puerta cerrarse, el sonido del motor de su coche arrancando. Por primera vez en mucho tiempo, cuando se fue, no sentí un vacío, solo un entendimiento tardío. Ya no era parte de esa vida, y era momento de dar el siguiente paso. Estaba de pie en medio de la habitación, mirando la maleta abierta sobre la cama. Todavía no había terminado de empacar, aunque ya sabía con certeza que me iría. El dormitorio se sentía extraño.
Las líneas limpias de los muebles, la cama perfectamente hecha, el orden impecable que siempre había mantenido. Pero ahora, ese orden me parecía ajeno. Tomé un bolígrafo, me senté en el escritorio y escribí unas pocas líneas. Me voy. A buscarme a mí misma. No me busques. Observé las palabras hasta que la tinta se secó. ¿Lo entendería? ¿Le importaría? Dejé la nota sobre la mesa, cerré la maleta y respiré hondo. Cuando salí al pasillo, Julián ya estaba junto a la puerta. Me miró sin sorpresa. «Ya tomaste una decisión», dijo con voz tranquila. Sí. Esperé que dijera algo más, pero solo me observó. «¿Y ahora qué?», preguntó al final. «No lo sé», admití. Asintió, como si esa respuesta le pareciera suficiente. «No me necesitas, ¿verdad?». Su tono no tenía reproche, solo una certeza calmada. Exhalé. Number su rostro no cambió, pero noté cómo sus dedos se aferraban un poco más fuerte a la barandilla de la escalera. Ya estaba lista para darme la vuelta, cuando él dio un paso hacia mí. El movimiento fue lento, deliberado, sin prisa. Sus labios rozaron los míos con suavidad, sin exigencia, sin expectativas. No fue un beso impulsivo ni desesperado, sino un instante pausado, atento, donde todo quedó claro sin necesidad de palabras. No me jaló hacia él, no me pidió nada, solo me dejó decidir hasta dónde quería llegar. Y yo lo besé de vuelta. Fue el último detalle que faltaba. Algo que cerraba esta historia no solo para él, sino también para mí. Cuando nos separamos, sonrió apenas. «Entonces, que te vaya bien, Belén». No respondí. Solo tomé mi maleta y salí por la puerta. La estación de tren estaba más viva que nunca. Los anuncios de las salidas se mezclaban con el sonido de pasos apresurados, las conversaciones murmuradas y el golpe ocasional de una maleta contra el suelo. Yo me mantenía al margen, observando a la gente ir y venir. Algunos caminaban con prisa, con las manos temblorosas, como si temieran perder su oportunidad. Otros se movían con calma, alargando los últimos segundos de una despedida. Yo nunca había sido una de esas personas. Siempre había sabido mi destino. Siempre había tenido un billete de vuelta. Siempre regresaba al mismo lugar. Hoy era distinto. Me acerqué a la taquilla. «¿A dónde quiere viajar?», preguntó la mujer, sin apartar la vista de la pantalla. Miré el tablero de salidas. Tantos destinos, tantas ciudades que por ahora no significaban nada para mí. «El próximo tren que salga», respondí. La empleada me lanzó una mirada rápida por encima de sus gafas, un poco sorprendida, pero no hizo preguntas. Mientras esperaba mi billete, el teléfono vibró en mi bolsillo. Ya sabía quién era. Lo saqué y miré la pantalla. Sebastián, solo llamó una vez. No contesté. En su lugar, sostuve el teléfono en mis manos y observé la pantalla apagarse. Me lo imaginé en casa, encontrando mi nota. ¿La leyó 2 veces? ¿La entendió al instante? ¿Sintió algo? Recordé todas las mañanas en las que se marchaba en silencio, todas las noches en las que volvía tarde, todos los momentos en los que entre nosotros no había nada más que rutina. Pero, sobre todo, recordé cuánto tiempo había vivido como si no existiera otra vida. Y ahora estaba aquí. Sí existía otra vida. Tomé el billete que me entregaron. En los altavoces anunciaron la salida de mi tren. Me dirigí al andén, sintiendo el aire frío en la piel. Curioso. Pensé que tendría miedo, que las dudas me atraparían y me harían preguntarme, ¿y si estoy cometiendo un error? Pero no fue así. Solo estaba allí, respirando el aire de la mañana, esperando. Mi tren llegó. Di el primer paso. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué venía después. Y era la mejor sensación del mundo. El tren comenzó a moverse suavemente, la vibración recorriendo el asiento, un leve balanceo que lo hacía parecer casi etéreo. Miré por la ventana, observando cómo la ciudad en la que había vivido se quedaba atrás poco a poco. Las calles que antes me parecían familiares ahora formaban parte del pasado. Los tejados, los edificios de cristal, todo se alejaba como si alguien estuviera desenredando el hilo que me mantenía atada a esa parte de mi vida. Sostenía el teléfono en la mano, pero no lo desbloqueé. No había mensajes. Sebastián no volvió a llamar. Y eso estaba bien.
Deslicé los dedos sobre la pantalla antes de apagarlo por completo y guardarlo en mi bolso. No era momento para mirar atrás. Me incliné hacia la ventana, sintiendo la calma en el ritmo constante del tren. ¿Qué venía ahora? No me esperaba nadie en el destino. No tenía un plan predefinido ni una lista de pasos que debía seguir. Pero, para mi sorpresa, no me asustaba. Durante años, mi vida había estado estructurada, cada día planeado con precisión. Límites claros, reglas que nunca se rompían. Ahora, esos límites ya no existían. Recordé las palabras de Julián. A veces, quedarse también es una forma de huir. Tenía razón. No estaba escapando. Estaba eligiéndome a mí misma. El tren seguía avanzando, y el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados. Sonreí y respiré hondo. Por delante tenía un día nuevo. Por delante tenía una vida que aún no conocía, y estaba lista para vivirla. La libertad siempre me pareció algo lejano, abstracto, un concepto que sonaba bien en los libros o en el cine, pero que poco tenía que ver con la realidad. Durante mucho tiempo, creí que la estabilidad y la previsibilidad eran más importantes que la voz interna que susurraba algo distinto, que la seguridad valía más que el riesgo, que si todo parecía estar bien, entonces quizás lo estaba. Pero ahora, habiendo dejado todo atrás, entendí que estaba equivocada. La libertad no es la ausencia de responsabilidades ni una huida de lo conocido. Es la posibilidad de escucharme a mí misma, al fin. Sentía una ligereza que nunca antes había experimentado. Con ella venían el miedo y la incertidumbre, sí, pero no de la forma en que había imaginado. Pensé en Sebastián, en cómo nos sentábamos el uno frente al otro, cada uno encerrado en su propio mundo, en cómo nuestras conversaciones se habían reducido a frases mecánicas que ya no significaban nada. ¿Lo amaba? Creí que sí. Quise creer que éramos un buen equipo, que ese orden, esa calma, eran todo lo que necesitaba. Pero ahora entendía. El amor no debía ser solo cómodo. Pensé en Julián, en su manera serena de ver la vida, en su capacidad para nombrar las cosas sin miedo. Él fue el catalizador del cambio, pero no la razón. Si lo hubiera seguido, solo habría encontrado otra forma de depender de alguien. Y yo no quería depender de nadie más que de mí misma. Respiré hondo. No había ruido. No había voces diciéndome cómo debía ser mi vida. Solo estaba yo, y por primera vez eso era suficiente.